¿Qué tal, amigues queridos? ¿Todo bien? Bueno, oficialmente le ponemos un marco y un nombre a esto que estamos haciendo que se llama Digámoslo Todo. Es para Malas Noticias, para el canal de Malas Noticias. Y vamos a hacer así como algunos especiales, Digámoslo Todo sobre tal cosa. Nos pueden seguir en @Malas Noticias Radio en Instagram. Y el canal de YouTube es Malas Noticias Radio en YouTube. También estábamos en Facebook, pero la verdad no le damos mucha pelota al Facebook del programa. Sí al Instagram, @Malas Noticias Radio, sí. Ahí nos pueden seguir, publicamos cosas, pero tú varias. Y acá en el canal de YouTube van a encontrar los distintos tipos de anexos que vamos vinculando con el programa, como los que hace Sabrina María Pichal Patipella, alguna cosa que hará el señor Roberto Ayala y alguna otra cosa que hará el señor Giorgio Mozzone. También queremos contar que la cortina musical, la cortina que usamos de fondo, está compuesta y producida por el señor Nicolás Sabas, de La Furio. Y que el soporte de este micrófono está realizado por La Balsa Muebles. Esos son los chivos que tenemos para dar de Malas Noticias y de este ciclo particular de Digámoslo Todo. Digámoslo todo sobre el cha-cha-cha. Bueno, principio de los 90, digámoslo todo, es básicamente cuestiones personales, se van a decir en este ciclo. En esa época yo me había liberado de la escuela, no, me había quedado libre por faltas, entonces estaba muy al pedo en mi casa, en detrimento de la psiquis de mi madre. Y estaba todo el día en casa mirando la tele, escuchando rock and pop y radios y otras radios. Y podría dar un montón de detalles al respecto, pero no me quiero tampoco ir a la mierda. Pero tenía una radio que estaba abierta al medio, que salían dos cables de adentro para poder poner un parlante. No tenía el visor del coso, del dial, entonces lo marcaba con un cuchillo, pero bueno, no importa. Y tenía una televisión de mi abuelo, que ya se había cagado toda la botonera frontal, entonces habría que abrir una puertita y pajear a la rondana esa, a la ruedita esa de la sintonía fina para cambiar de canal, porque andaba un solo botón. Entonces, no sé, pero el 4, tac, era el único que no saltaba el botón, que no volvía, que se quedaba ahí, apretado. Y ahí cambiabas y veías la tele. Y lo que me sorprendió de Cha-Cha-Cha, no de Cha-Cha-Cha, sino desde la cabeza, y ahora voy a contar por qué llegué a ese programa, es que se parecía mucho a cómo yo miraba la televisión, el programa. Cómo llego a ver de la cabeza, que fue la precuela, la prehistoria de Cha-Cha-Cha. Como dije, miraba mucha tele, estaba muy al pedo, escuchaba rock and pop también y me gustaba el rock, básicamente. Y me gustaban los tipos que tenían vinculación con eso. Y en esas épocas había algunos programas que eran como distintos a la televisión convencional, pero tenían como cierto vínculo con la televisión tradicional, no se terminaban de despegar del todo, pero tenían como un vínculo con el mundillo de la música, del rock. Por ejemplo, Peor es Nada. Peor es Nada era el programa de Ginsburg, pero el que le hacía la segunda a Ginsburg era Fontova, que era músico, el negro Fontova. Entonces había como esta cosa así, como una cuota de humor negro, de cosa muy áspera, ácida, en Peor es Nada. Y la verdad no era muy común en los programas de televisión humorísticos, por decirlo de alguna forma. Y creo que a partir de ahí, más el Palacio de la Risa de Antonio Gasalla, que claramente Gasalla le abrió la puerta a artistas nuevos que venían del under, del paracultural, a Batato. Batato no sé si estuvo en el Palacio de la Risa, pero sí Urdapilleta y Tortonese. Y otro tipo que era Daniel Araoz, que ya había estado también en La Noticia Rebelde,
otro programa también muy particular de los 80, de donde salió Repeto, que a principios de los 90 tenía fax. Bueno, entonces estaban estos programas como distintos. Por un lado estaba Peor es Nada, haciendo humor, El Palacio de la Risa también haciendo humor, y dándole lugar a artistas nuevos, a actores nuevos, a humoristas nuevos. Y Repeto, que de alguna forma a través de fax divulgaba determinada información así más modernosa, digamos. Era como una especie de periodismo moderno, desestructurado, informal y qué sé yo, que venía un poco de la escuela de la noticia rebelde. Pero con cierta cuota de seriedad. Pero digo, también yo he visto ahí notas a Ataque 77, por ejemplo, en fax, que era una banda a la que los medios no le daban ni 5 de pelota, los grandes medios, digamos, ¿no? Después terminó siendo la banda de sonido de Hacelo por mí, digamos, ¿no? Del programa de Pergolini. Bueno, empiezan a abrirle la puerta a jóvenes en la televisión, y hacer estos programas irreverentes, se decía en aquella época. Entonces entró el Pato Galván, Pergolini, Ari Paluch a la tele. Y Canal 7, que no se quería quedar atrás, también empezó a incorporar este tipo de programas medio raros, nuevos y con gente más joven. Y bueno, inauguran un ciclo que se llamó Rebelde sin pausa, que estaba de lunes a viernes a las 3, 4 de la tarde, creo que estaba, a las 5 de la tarde, ponele, una cosa así. Y en el programa estaba Alfredo Oliveri, que después fue cronista del Rayo, y Vicentico, de los Cadillacs. Y claro, yo ya los tenía los Cadillacs de escucharlos y qué sé yo. Y claro, me llamó la atención. Entonces digo, bueno, tiene esta cosa, un tipo que venía de los medios, así medio independientes y modernos, y Vicentico que venía del palo de la música, del rock. Entonces claramente llamó mi atención y empecé a ver el ciclo. Y llevaban bandas, hacían esas cosas. Malísimo, el programa era malísimo. Vicentico no aportaba absolutamente nada, se hacía el canchero, ponía las patas arriba en el escritorio, se sacaba los mocos, se hacía el punky. Fue en la época del León, me parece. Gran época de los Cadillacs, aparte. El ciclo duró nada. Lo volaron a la mierda, no lo veía nadie, seguramente. Imagínense, Canal 7 ahora tiene poco rating, imagínense, en aquella época era el canal con menos rating de la televisión, Canal 7. Voló a la mierda Oliveri y Vicentico. Y lo traen a Petinato. Yo no tenía ni idea de quién era Roberto Petinato. Resulta que era el saxofonista de Sumo, banda que a mí me encantaba, pero la verdad que yo no sabía los nombres de los integrantes y eso, salvo de Luca. Después, al ser más grande, descubría Divididos, La Pelota. Y ahí mismo, en Rebelde sin pausa, me alecciono de esto, ¿no? De que el tipo venía de Sumo, qué sé yo. De todas formas, antes de saber esto, de que el tipo era de Sumo, me cayó bien y me causaba mucha gracia lo que hacía, sinceramente. Era gracioso. Rebelde sin pausa. Y lo empecé a ver todos los días. Y me causaba mucha gracia los monólogos que hacía, los chistes, el sentido del humor, básicamente, de Petinato. Y también esta cosa de que traía bandas nuevas. De golpe tocaban Los Brujos un día, en Canal 7 a las 5 de la tarde. Y era un golazo ver eso. Y un día Petinato dice que se iba a inaugurar un nuevo ciclo de televisión en Canal 2, en otro canal. Es más, dijo, a la noche pongan Canal 2 a las 9:30, que vamos a hacer un programa nuevo con un montón de amigos y qué sé yo, y de gente del under, del paracultural, con el amigo de Daniel Araoz. Y yo a Daniel Araoz lo tenía del Palacio de la Risa de Antonio Masaya. De hecho, creo que era uno de los tipos más graciosos del programa. Y la verdad me pareció interesante. Dije, bueno, lo voy a mirar. Y ese día estuve toda la tarde, hasta la noche, esperando que empezara De la Cabeza en Canal 2. Y De la Cabeza no lo vio nadie, porque imagínense, la promoción Petinato la hizo
en un programa que no veía a nadie, en el canal de menos rating de la televisión argentina, sobre un programa que iba a estar en Canal 2, que era el canal no solo con, creo que era menor rating que ATC incluso, y que el canal que peor se veía en Buenos Aires. O sea, posta, no sé si hay alguno ahí que se acuerde de la década de los 90, cómo se veía Canal 2 en las televisiones nuestras. Había que hacer realmente cosas muy raras para poder ver Canal 2. Se veía muy mal, se veía con rayas, a veces se veía en blanco y negro. Yo supongo que tenía que ver con la ubicación, porque Canal 2 está en La Plata y los otros canales están acá en Capital. Digo, bueno, capaz que es por eso, que la señal llega tan mala. Ahora con el tema del cable, fibra óptica, qué sé yo, todos los canales se ven más o menos igual. Pero en esa época Canal 2 se veía como el ojete. Este, y más en una televisión medio pedorra, y más en Monte Chingolo. Un saludo al señor Rubén Antelo, gracias por la remera. Se veía muy mal, y así veíamos de la cabeza. Duraba media hora el programa, nada más. Y al principio estaba Petinato, Araos y otra gente que vos decís de dónde salieron estos tipos. Y también gente que sí reconocía yo, que eran las locas como tu madre, que venían de la rock and pop, de estar todo el día escuchando rock and pop, cuando no miraba la tele. A veces hacía las dos cosas al mismo tiempo, así al pedo estaba. Digo, bueno, sí, las locas como tu madre. Entonces digo, tenían este vínculo con el rock desde con Petinato, y creo que Daniel Arauz también era músico, me parece, en Córdoba. Tenían gente, artistas del nuevo teatro, del teatro off, del teatro independiente, del paracultural, y tenían a gente que venía de los medios con esta cosa irreverente, informal y qué sé yo, que sin duda eran las locas como tu madre, que es como realmente un humor feminista. Y no estoy diciendo que era feminista para la época, no, era claramente feminista. Las pibas hacían, por ejemplo, acoso sexual en la calle a flacos. Le decían, uy, qué culito que tenés, cómo te doy para que tengas, flaco, qué lindo que sos. Lo volvían loco a los tipos en la calle. Y digo, eso lo vimos en reels y memes y cosas que aparecieron en redes sociales hace poco, hace un par de años. Estamos en el 2022. Esto pasó a principios de los 90. Las locas como tu madre. Realmente precursoras absolutas de esa forma de reírse del feminismo, o con el feminismo en realidad, ¿no? Y ahí estaba ya parte del grupo que después sería Cha Cha Cha. Estaba el Gordo Casero, estaba Alberti, Capusotto. Creo que estaba Cedrón, no me acuerdo. Probablemente estuviese Mex también en De la Cabeza. Y a medida que fue avanzando el ciclo se empezaron a bajar los integrantes. Se fue Araos, se fue Petinato, y los que empezaron a encabezar y a ocupar más el espacio del programa fueron los que después fueron integrantes de Cha Cha Cha. Pero también estaba sumado otra troupe teatral que se llamaba La Cuadrilla, que seguramente venían también del paracultural, pero ya era un grupito más armado y como que laburaban, hacían los sketches entre ellos. Había como esta cosa de que cada sketch era producido por cada grupito. En el sketch de Las Locas como tu madre no participaban ninguno de los que después fueron Cha Cha Cha, ni ninguno de La Cuadrilla, y así eran todos los sketches. O sea, donde estaba el gordo no estaban los de La Cuadrilla, donde estaba La Cuadrilla no estaba ni el gordo ni Capusotto ni nada de eso. No se mezclaban. Cosa muy particular, porque por ejemplo hay un montón de programas humorísticos que están creados por distintos grupos teatrales, pero interactúan. Por ejemplo, los Monty Python o los Kids in the Hall, que son recontra famosos. Está bien, son grupos más reducidos, pero digo, son como los Monty Python era como una mezcla de dos grupos teatrales, y Terry Gilliam, que era un artista visual,
que hoy en día es uno de los directores más grosos del mundo, directores de cine, y sí interactuaban, hacían cosas en conjunto. Bueno, acá no, acá estaban muy por separado. De hecho, cuando el ciclo termina, o sea, de la cabeza termina, nacen dos programas. Uno en Canal 9 que se llamó Del Tomate, que dijeron, bueno, vamos a ver qué onda con estos pibes. De hecho, creo que estaba Posca, que ya había participado en algunos programas de la cabeza, y acá, porque ya le había pegado con el perro fue quizá el personaje más conocido de ese ciclo de la cabeza, que creo que ya se lo choreó, Repeto se lo llevó al programa de él, que estaba al mediodía. Entonces dijeron, bueno, este tipo va, y le dan su propio programa en Canal 9, que se llamó Del Tomate, que salía los sábados a las 9 de la noche, una cosa así. Un bodriazo, malísimo ese programa, no, la verdad no era nada gracioso. Lo único gracioso que tenían era un sketch de un tipo que tenía la mitad del pelo con rulo, la mitad del pelo lacio, que se llamaba El Indeciso. Eso era el más gracioso. Ni siquiera lo que hacía Posca estaba bueno. No le encontraron la vuelta. Y en en Canal 2, que todavía no era América TV, era Canal 2, empieza, sí, la primera temporada de Cha Cha Cha. Con toda esa gente que está en la foto. El Gordo Casero, Mex, Pablo Cedrón, Alberti, Samso, Viviana El Javer, Marianita Brisky, Capusotto, y esta chica, la peticita que estaba siempre con Brisky, que no me acuerdo el nombre, pero prometo para la segunda parte de esta charla averiguar el nombre bien de esa mujer, porque era muy graciosa también. Bueno, nada, esa fue como la primera parte de la precuela de lo que después fue Cha Cha Cha, que se llamó De la Cabeza. ¿Y qué más puedo decir al respecto? Que para mí, creo yo, que fue la mejor formación sin duda de Cha Cha Cha, esa la primera temporada, porque estaba Cedrón, porque estaba Mex. Y ya en ese tiempo, esta cosa del rock y qué sé yo, se empezó a notar. Claramente tenían un vínculo con el mundillo del rock, todos los que hacían el programa. Porque primero que estaba Mex, que era músico y era amigo de todo el mundo, el chabón. Capusotto había intentado ser músico, creo que tocaba la batería. Samso también tocaba un poco la guitarra. Y el Gordo claramente tenía una afinidad con la música, porque después la desarrollaron. Y empezaron a hacer canciones también. Empezaron a integrar esta cosa musical en el programa, donde había momentos en el que el Gordo cantaba un poco. Y empezaron a componer canciones como Endrogada en Adrogué. Y esta cosa de laburar con la música se integra también, creo que en ese aspecto, el Nicolás Posse Molina, un músico productor argentino. Y empiezan a producir algunas cosas y logran sacar un disco que, a ver si encuentro la imagen, que se llamó Gestando a la Hollywood. A ver si lo ubico. Bueno, no, espera. Previamente armaron una banda, esos que aparecían, hicieron un sketch que se llamaba The Poor Boys. Bienvenidos a la Argentina, a los Poor Boys. Que estaba Alberti, tocaba muy mal la batería. Alacrán, Rodolfo Sanso, tocaba muy mal la guitarra. Mex tocaba el teclado. Capusotto tocaba la nada, o sea, se ponía la mano así y hacía que tocaba la armónica. El Gordo Casero cantaba y un tipo que no me acuerdo quién es tocaba el bajo. Con esa banda salieron a tocar y fueron a tocar al programa de Bobby Flores una tarde. Bobby Flores hacía Guardias a mí de 1 a 5 de la tarde en Rock and Pop. Y los viernes salía, no siempre, pero de vez en cuando, salía por
en vivo, hacía el programa en vivo en el Paseo de la Plaza, con público, qué sé yo, y llevaba bandas. Y una vez llevó a los Poor Boys, que sonaron como el orto, pero era muy gracioso escucharlo y me imagino verlo, me hubiese encantado ver eso. Yo era muy chiquito, y no, bueno, nada. Y pobre. Era muy, muy chico y muy pobre. Y me hubiese encantado ver eso. Entonces, eso fue como el principio de empezar a integrar esto de la música. Y una vez que grabaron en Drogadas en Adrogué, sacan un disco que se llamó Gestando a la Hollywood. Que es espectacular el disco. Ahí está. Gestando a la Hollywood con Casero Mex. Ya en ese disco participa Malosetti, participa el Mono Fontana, creo, en alguna canción. Lito Boomer, o sea, los mejores músicos de la Argentina básicamente participan en alguna de estas grabaciones. Y después, en la banda que armó el gordo para salir a tocar, primero Hollywood Fiberglass Serenaders. Y después la Kerosene Light Orchestra. Esa fue también la banda donde estaban todos. Estaba toda la banda, todos los músicos que tocaban con Spinetta. O sea, Spinetta que siempre laburó con los mejores músicos del país. O sea, esos tipos tocaban con el gordo y salían a tocar. Salían de gira y tocaban. Y grababan discos y todo. Así que bueno, eso es un poco. Esta es la primera parte. Después vamos a hacer voy a hacer otra cosa de estas, hablando sobre lo que fue Cha-Cha-Cha, sobre cómo se desarrolló el ciclo. Y después vamos a hacer una tercera parte, que va a ser como dónde fueron a parar, eso ya va a ser más periodístico quizás, dónde fueron a parar los integrantes de Cha-Cha-Cha, qué es lo que hicieron de sus vidas y de sus carreras artísticas. Así que bueno, nada, quería contar un poco cómo era el contexto en aquella época, principios del menemato, todo, el dólar un peso, un peso un dólar, y esta particularidad que tenía el ciclo, que lo tuvo de la cabeza, que lo tuvo Cha-Cha-Cha, de cómo estaba formado. Por eso dije al principio que se parecía mucho a cómo yo miraba la televisión. El formato del programa era esta cosa de una persona haciendo una especie de zapping. Entonces, claro, imagínense que en esa época había 5 canales, más el canal zonal y qué sé yo, 6 canales, ponele. Y algún que otro canal que si tenías televisión satelital enganchaba de afuera. Entonces, Cha-Cha-Cha jugaba mucho con esta idea, y él, de hecho, de la cabeza, perdón, jugaba con esta idea del zapping, de un tipo cambiando de canal, no terminando de ver nada, porque los sketches eran así, no tenían remate, y no terminabas no terminaba de cerrar una idea del sketch que ya pasaban a otro. Entonces digo, esa idea no sé a quién se le habrá ocurrido, de que sea así el programa, ese formato, esa dinámica, esa construcción, digamos, de los bloques. ¿A quién se le ocurrió que fuese así? Porque la verdad que es maravilloso. Es una idea que viene de los Monty Python. Si ustedes ven los sketches de Monty Python, tienen esta misma idea. Que no tienen ni Kids in the Hall, ni Saturday Night Live, ni nada de eso. No tenían esta particularidad. Sí, las películas, muchas películas que vienen de los sketches de los Monty Python. Pero más que nada del programa de televisión de los Monty Python. Que tenía esta cosa del chiste sin remate, del sketch sin remate, sin resolución, y como de que la resolución era cualquier cosa, era un tipo con un disfrazado de no sé qué, decía, bueno, ahora vamos a otra cosa, así abruptamente, y cambiaban. De hecho, tenían un sketch en el que hacían un remate, y todos los que estaban alrededor del tipo que hacía el remate se empezaban a quejar, como diciendo, sos un pelotudo, ¿cómo vas a hacer un remate? Esa era la particularidad de los Monty Python, de que eso no tenía remate. Entonces, Cha-Cha-Cha usó mucho ese recurso, y de la cabeza ni hablar, y Cha-Cha-Cha también después lo usó bastante, de esta cosa de no rematar las historias, no rematar los chistes, sino como cortarlos abruptamente, ir a otra cosa de una, pero tener siempre una especie de
cosa que fuera como la transición entre un bloque y otro. En De la Cabeza usaban a un tipo que era como Max Headroom, que era una parodia a un programa de Yankee que se llamaba así. Entonces era eso, un tipo que aparecía en una tele, o sea, vos estabas mirando la tele y veías una tele dentro de la tele, y un tipo adentro de la tele hablando medio como una especie de robot, una especie de personaje virtual, que se tildaba, qué sé yo. Ese era como una especie de anfitrión del programa, como que iba llevando la cosa y pasaba de un sketch a otro siempre con esa transición. Cuando se terminó De la Cabeza y empezó Cha Cha Cha, lo que usaban para hacer esa transición era el único tipo que usaba remates en sus chistes, que era Alacrán. O sea, el programa era sketch y humor sin remate. Y lo que usaban para hacer transiciones entre un bloque y otro era justamente un tipo que hacía chistes con remate, y que lo gracioso de Alacrán, del personaje de Alacrán al principio, era que los chistes eran malos y que nadie se los festejaba. Como esta idea que les dije antes de Monty Python, de que tenían un solo sketch, que tenían un remate y la gente se quejaba. Acá pasaba exactamente lo mismo. Alacrán contaba el chiste y el único que lo festejaba era él, y todo el mundo lo abucheaba. Los que estaban ahí lo abucheaban, le tiraban cosas. Y el único que festejaba su propio chiste era él. Chistes viejos, chistes de humor viejo. Cuando todo el programa estaba basado en esta especie de nuevo humor o nueva forma de hacer humor, sin remate, sin estructura, y mucho más experimental. Así que bueno, eso fue la primera época esa fue la transición entre De la Cabeza y Cha Cha Cha. Se notaba claramente el protagonismo de Alfredo Casero. En Cha 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 ni hablar, pero en De la Cabeza también se notaba que el tipo venía con de todo. Claramente el más gracioso, que no hacía falta ni que abriera la boca, era Capusotto. Y este vínculo con la música, con el mundillo del rock, que ya estaba presente en De la Cabeza, se empezó a notar mucho más en Cha Cha Cha. Así que bueno, hasta acá la primera parte. Después vamos con la segunda parte, con el desarrollo de lo que fue el programa de Cha 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 y quiénes lo veían, cuál era el público. Hoy se habla mucho de la segmentación, de a qué público hay que apuntar. Bueno, vamos a hablar de eso en la segunda parte. Y después haremos una tercera parte sobre a dónde fue a parar toda esta gente. Y realmente cuál fue el éxito de Cha Cha Cha. Porque el éxito de Cha 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 y la popularidad del ciclo vino mucho después que ya había terminado el programa. Fue una cosa que cuando sucedió pasó desapercibido para mucha gente. No para los pillines de la televisión, que sí vieron muchas cosas y absorbieron, se chorearon ideas y se chorearon actores también del ciclo. O sea, los que más o menos la tenían un poco clara dentro de la industria, vieron ahí algo. No así el gran público. Pero sí, esas cosas que se chorearon los pillines terminó yendo al gran público de la televisión argentina. Y cómo influyó Cha 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 en muchas cosas, en músicos y en artistas de todo tipo. Así que de eso vamos a hablar en los próximos 2 volúmenes de digámoslo todo sobre Cha Cha Cha. Así que bueno, muchas gracias por la atención. @Malas Noticias Radio, nos pueden seguir por ahí. El programa sale los miércoles de 18 a 20 horas en vivo, por acá por el canal de YouTube. Y por la web de Cultura Lomas Radio. Miércoles a las 18 horas salen Malas Noticias, el programa que hacemos hace ya 2 temporadas. Y estos, digámoslo todo, irán saliendo de vez en cuando, cuando haya algo para contar. Así que bueno, nos vemos.